Buenos días. Hola a todos. Hoy estamos en una nueva emisión de la radio Cultura Latinoamericana y queremos abordar un tema muy importante que comienza en la colonización y sigue presente hasta el día de hoy. El tema de hoy va a ser violencia y dominación. Y para charlar del mismo nos pusimos en contacto con 4 científicas del CONICET, las cuales realizaron grandes estudios de investigación acerca de este tema. Y para eso vamos a darle la bienvenida a Ileana González. Hola, muchas gracias por invitarme. Todo lo contrario, gracias a vos por venir. Tenemos varias preguntas que nos fueron mandando con el hashtag Nuestra Historia, que por cierto, si tienen más pueden seguir participando, pero mientras tanto, vamos empezando. La primera pregunta que tenemos es de @Roberto Carlos, que por cierto, muchas gracias, y dice así: ¿cómo sabemos que la dominación y la violencia comenzó con la llegada de los españoles a América? Bueno, esto es un concepto muy importante que se explica a lo largo de toda la colonización, que es el etnocentrismo, es decir, el sentimiento de superioridad y de poder que tenían los españoles sobre los nativos, los cuales sufrieron maltrato y la explotación, ya que eran considerados salvajes e incivilizados. Por eso es que decidieron cambiar su cultura, su religión, su política, entre otras cosas. Y para esto los mismos fueron obligados y explotados con la justificación de que los estaban civilizando. En otras palabras, aplicaron la violencia para dominar lo que ellos creían que era la oposición. Claro, ahí se ve reflejada la relación de poder que existía en ese momento, ¿no? Claro, exactamente. No fue un intercambio cultural, fue una imposición, es decir, un sistema colonialista, porque ellos tenían el poder de explotar y hacer lo que quisieran, tanto con los nativos como con su territorio, su cultura, religión y básicamente todos los aspectos de su vida. Los nativos tenían que obedecer y no podían tomar las decisiones que ellos quisieran porque los españoles, ante la desobediencia, recurrían a la violencia. Y bueno, modificaron todo a su gusto y conveniencia. La verdad, qué interesante y qué trágico al mismo tiempo. La siguiente pregunta es de @Victoria25, muchas gracias, y dice: ¿por qué en la época de la colonización había tantas luchas por el territorio? Y bueno, básicamente porque además de todo lo que impusieron los españoles, algo muy importante fue la división del territorio. Se trata de un tema que era muy relevante para los españoles porque de allí, es decir, de América, extraían el oro, la plata y los metales valiosos para esa época que se llevaban para Europa. Es por eso que una vez en América conquistada, hubo grandes enfrentamientos ahí. Continuamos entonces con la pregunta de @María Fernández que dice: ¿crees que el tema de la conquista genera un cierto impacto actualmente en los pueblos originarios? ¿Qué pensás vos al respecto? Y sí, yo creo que sí. Y un gran ejemplo es el pueblo quechí de Guatemala, en donde la colonización sigue impactando, porque en este caso las comunidades practican una economía de subsistencia que ante los riesgos climáticos no pueden acceder al mercado para satisfacer sus necesidades básicas, es decir, la alimentación, entre muchísimas cosas más. Y el hambre es una situación que viven a diario los habitantes originarios que no fueron capaces de incorporarse a la economía actual, es decir, la capitalista. Qué interesante, Ileana. Ahora, para ir cerrando con el tema, ¿cómo se ve reflejado este tema en la actualidad? Es decir, ¿esto sigue sucediendo? Bueno, esto obviamente sigue sucediendo en la actualidad. Los pueblos indígenas siguen enfrentando graves violaciones cotidianas a sus derechos, cuestiones como la violencia y la brutalidad, la perpetuación de las políticas de asimilación, la marginación, el despojo de sus tierras, es decir, la expulsión o reubicación forzada, la denegación de sus derechos, los efectos del desarrollo en gran escala, los abusos de las fuerzas militares principalmente, y un conjunto de violaciones de otra índole son una realidad para las comunidades indígenas en todo el mundo. Qué increíble que esto siga pasando aún en el siglo XXI, ¿no? Para terminar entonces, en Argentina, ¿cómo se ve reflejada esta violencia o dominación sobre los pueblos indígenas, por ejemplo? Y bueno, en Argentina uno de los principales problemas de las comunidades originarias básicamente se centra en los abusos policiales a los que son sometidos,
debido al poco respeto que existe sobre este sector de la población y de la concesión de la tierra. La verdad es que sí, es una locura que todavía tengamos este tipo de problemáticas, pero bueno, es por eso que es necesario estudiarlas y analizarlas para que no sigan ocurriendo. Bueno, Ileana, muchas gracias por tus aportes. La verdad fueron increíbles, así que te lo agradecemos. Pero ahora vamos a continuar el tema dándole la bienvenida a la siguiente investigadora, Mariela Canteros. Entonces, le damos la bienvenida y un cálido aplauso. Hola, muchas gracias por la presentación. Es un honor estar acá. Gracias a vos. Comencemos entonces con la primera pregunta, que es de @EstebanGerardo y dice: ¿cuál es la relación que se establece con este tema y las leyes de Indias, por ejemplo? Wow, qué interesante pregunta. La verdad es que este suceso marca esta dominación de la que estamos hablando, dado que supuestamente las leyes de Indias amparaban la propiedad indígena y reconocían su organización comunista. Pero bueno, nosotros sabemos bien que esta legislación en gran parte quedó únicamente escrita. La propiedad indígena nunca pudo ser suficientemente amparada, por razones dependientes de la práctica colonial. En realidad, las cosas eran de un señor feudal, dueño de vidas y haciendas, quien disponía de los indios como si fueran árboles de un bosque y estuviesen muertos o ausentes, se apoderaba por uno u otro medio de sus tierras. La comunidad, bajo este régimen, no podía ser verdaderamente amparada, sino apenas tolerada. La comunidad sobrevivía, pero dentro de un régimen de servidumbre. Es por eso que este suceso fue otra herramienta más que justificó su dominación y la mentira en la que se basaba su poder. Qué tremendo todo lo que nos estás contando. Realmente estoy completamente sorprendida e intrigada por preguntarte si hay algún otro suceso de este tipo que evidencie esta dominación y violencia que nos estás contando. Claro, hay muchos sucesos que evidencian esto a lo largo de los años, pero para mí uno totalmente importante e impactante a la vez es que a mediados del siglo XVII, cuando la plata abarcaba más del 99% de las exportaciones minerales de la América hispánica, uno de los territorios interesados era, por supuesto, el territorio español. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio excede 3 veces el total de las reservas europeas. Imaginen del total del que estamos hablando. Es por eso que en 3 centurias el Cerro Rico de Potosí quemó 8 millones de vidas. Los indios eran arrancados de las comunidades agrícolas y arriados, junto con sus mujeres y sus hijos, rumbo al cerro. De cada 10 que marchaban hacia los altos páramos helados, 7 no regresaban jamás. En las comunidades, los indígenas habían visto volver muchas mujeres afligidas sin sus maridos y muchos hijos huérfanos sin sus padres. Y sabían que en la mina esperaban miles de muertes y de desastres. Los españoles batían cientos de millas a la redonda en busca de mano de obra. Muchos de los indios morían en el camino antes de llegar a Potosí. Pero eran las terribles condiciones de trabajo en la mina las que mataban a la gente en realidad. Wow, todo lo que nos contás es una locura realmente. Estas personas no tenían el mínimo sentido de la decencia. Sí, tenés toda la razón. Eran totalmente desalmados, la verdad. Pero me pareció que no había mejor ejemplo y forma de explicar la violencia y dominación que había en ese entonces, si no hacía referencia a estos dos sucesos. La verdad que sí, totalmente. Quedó todo súper claro, súper entendido, muy bien ejemplificado. La verdad es que te lo agradecemos mucho, en serio. Ahora bien, se podría decir que en cierto momento las cosas para las colonias empeoraron, ¿no es así? Y para entrar más en detalle de este tema, tenemos a nuestra tercera investigadora, Juana Pedraza, que nos explicará mejor las circunstancias de la era de las revoluciones. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme al programa. Esto es justamente así como vos lo estás diciendo. Cuando se pensó que las cosas no podían ser peores, luego de los cambios que se produjeron con la Guerra de los 7 años, se emitieron las reformas borbónicas. El objetivo de estas reformas era introducir cambios en las relaciones que tenía España con las colonias. Estas lo que buscaban era abarcar distintos ámbitos y a su vez también tenían como objetivo fortalecer el poder y hacerlo más fuerte sobre las colonias. Bueno, entonces podríamos decir que una de las medidas que se tomaron fue enviar ejércitos
permanentes a las zonas fronterizas del imperio y aumentar a su vez los impuestos de todo tipo. Controlaron también el contrabando y comenzaron a nombrar funcionarios nacidos en las colonias. Me parece literalmente increíble cómo buscaban el completo control de las colonias en absolutamente todo sentido. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estaban las cosas en Europa en ese momento? Bueno, tu pregunta es muy interesante, ya que en el siglo XVIII en todo el mundo la economía y el poder estaban en constante transformación. Este momento histórico se caracteriza también por el crecimiento económico, con ciertos signos de progreso y prosperidad para la burguesía europea, hasta que se produce la crisis industrial. Es crucial, ya que durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad. Se pasó de una economía rural, basada en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y totalmente mecanizada. Esto, lógicamente, marca un punto en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana, de una u otra manera. Justamente, en los países europeos se hacía un gran esfuerzo por llegar a la industrialización. Está en constante debate quién debía mandar y por qué. Para mí es fundamental entender eso. La nobleza tenía aires de grandeza y se creían convencidos de ser los indicados para la obtención del poder. Claro, exactamente. Creo que para entender el tema es muy importante remarcar lo que acabas de decir, Juana. Exactamente. Es crucial entender quién mandaba y por qué, y la importancia que tenía para estas comunidades ejercer el poder sobre las otras. No, este tema nos tiene fascinadas. Juana, es increíble tu relato y la noción de importancia que todos debemos darle a lo que contás. Desde ya que te agradecemos mucho realmente por esto. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirme el espacio para hacerlo. Hasta la próxima. Volviendo a la interacción con los oyentes, nos encontramos con @RochuPérez que nos pregunta: ¿y qué pasa después? ¿Cómo sigue todo? ¡Qué intriga! Y la verdad los vemos a todos muy ansiosos por saber, así que Rochu nos sirve como una gran introducción a la etapa que sigue, ¿no? Esto entonces nos da un gran margen para presentar a Carolina Stambo, historiadora que nos adentrará en lo que viene. Bienvenida. Muchísimas gracias por recibirme el día de hoy, es un placer ser parte. Los relatos anteriores nos ubicaron hasta el año 1775. ¿Qué nos podés adelantar de lo que sigue, Caro? Me dejaron la parte más complicada. En 1775 se lleva a cabo la Revolución de Quito, donde en protesta por la imposición del Estado al aguardiente, algunos líderes criollos incitaron a la revuelta. El pueblo incendió la fábrica de aguardiente y logró expulsar por un año a los españoles solteros. Perdón, pero para que la gente pueda contextualizarse un poco más, ¿qué es la imposición de un estanco? En pocas palabras, se llama estanco al monopolio por parte de un Estado de la producción, distribución, importación y venta de un bien. En este caso, el aguardiente complicó mucho su forma de vida, como podrán ver. ¡Uf! Entonces había un aprovechamiento del poder increíble. Sí, así es. Y para continuar me parece indispensable retomar en 1780 y 1781 en la mayor sublevación que el Imperio español tuvo que afrontar y en el cual perdió gran parte de su poder. ¿Saben de qué hablo? Acá los oyentes están desesperados. @Joaco Martínez nos cuenta que está estudiando el profesorado de Historia y recuerda que fue la liderada por Tupac Amaru, en donde los indígenas se negaron a pagar tributos en reacción a la imposición de las reformas borbónicas. ¿Es así, Caro? Un genio, Joaco. Tal cual, esa sublevación es desenvuelta en una rebelión localizada en Perú. Básicamente buscaban un cambio total en cómo y quién ejercía el poder. Podrán imaginar que después de esto se generó un gran temor a la revolución por parte del imperio. Me imagino que de a poco habrán aflojado, ¿no? Sí, yo diría que de a poco las comunidades dominadas empiezan a revolucionarse. ¡Qué bueno! ¡Por fin! ¿Cómo es eso? En el año 1791 se sublevaron masivamente los esclavos de Haití, quienes vivían bajo un sistema de castas, pidiendo su libertad. Este evento culminó con la abolición de este. Ay, perdón por mi ignorancia, pero ¿qué es una sociedad de castas? ¿Algún oyente sabe?
Mientras la gente responde, adelantanos un poquito más. Te juro que necesito saber. Puedo decir que años después los esclavos de Haití lograron independizarse y dejar ser colonia francesa. Esta fue la revolución radical que más transformó el mundo. Bueno, acá tenemos a la primera valiente, @Lucía Valles, que nos responde que es un sistema social en el que el estatus donde se nace se adjudica de por vida. Por tanto, en las sociedades organizadas por castas, el individuo debe permanecer en el estrato social que nació. Exactamente, algo muy injusto, ¿no? Y si me permiten continuar con el relato, nos acercamos un poquito más a nuestra realidad. ¿Imaginan de qué hablo? Ay, no quiero inventar, pero ¿del Virreinato del Río de la Plata estamos hablando? Claro, las revoluciones en el Virreinato del Río de la Plata empiezan en 1810, pero no se entienden sin los sucesos anteriores, donde encontramos rastros significativos de dominación y violencia en relación a un abuso de poder. Es así que entendemos que el Imperio Español tuvo problemas para controlar su territorio desde el siglo XVIII y las medidas que tomó para mantenerlo bajo control no fueron las más pacíficas. Y no, la verdad definitivamente no. Ok, entonces ahora vamos con otro tema. ¿Cómo podemos relacionar todo lo que contamos previamente con la violencia y dominación en la actualidad? Es imposible contar todo lo anterior sin darle un cierre en relación a cómo se aplica en la actualidad, hoy en día, la violencia y la dominación hacia los pueblos originarios, que lamentablemente sigue presente. Los pueblos originarios defendieron a lo largo de su historia sus derechos sobre aquellas tierras que les pertenecen, pero sin embargo el escaso apoyo de las autoridades ocasionó innumerables atropellos hacia este sector de la población. Ah, bueno, pero qué bomba que nos tiraste. No, nos tiró una bomba increíble. Las redes están que explotan. Es muy interesante lo que nos contás, Caro. Gracias. Te agradecemos realmente de corazón este cierre maravilloso y a cada una de las personas que formaron parte de la transmisión de hoy. Nos llevamos un gran aprendizaje. No, desde ya aprendimos un montón. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima edición de Cultura Latinoamericana. Adiós.